Los amo con el amor de Jesús. Recibimos el Espíritu Santo como un regalo a través de la fe en Jesús, pero no muchos entienden bien lo que el Espíritu Santo está haciendo en una persona. Hoy veamos las características que se muestran cuando el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Qué significa caminar con el Espíritu Santo? La Biblia registra que Enoc caminó con Dios, y mucha gente se imagina la vida de Enoc como si conversaran y caminaran juntos en un lugar hermoso o en un jardín de flores. Entonces, ¿caminó el apóstol Pablo con Dios como caminó con Enoc? Debemos entender este caminar del apóstol Pablo, el cual sufre de hambre, está desnudo, golpeado, enfrentó ladrones y cruzó el umbral de la muerte. Podemos darnos cuenta que el caminar con Dios que dice la Biblia es diferente a lo que nosotros pensamos. Cuando pensamos en compañerismo, es como si se pensara que es pasar un rato agradable bebiendo café fragante en una cafetería acogedora, por lo que muchos incorporan este pensamiento con el caminar con Dios. Entonces, cuando se dice que Enoc caminó con Dios, nos imaginamos una escena como esa. En particular, si alguien está viviendo una vida caminando con el Espíritu Santo, ¿qué tipo de características aparecen en esa persona? Jesús dijo en el Evangelio de Juan: cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, la primera característica que aparece es una vida que se esfuerza por alejarse del pecado. Por lo tanto, cuando nacemos de nuevo, confesamos que somos pecadores y experimentamos el arrepentimiento. Para algunos, los pecados que cometieron en el pasado aparecerán como una pantalla de cine y harán que se arrepientan. En otros, el Espíritu Santo hace que se arrepientan con un llanto sin saber la razón específica. Al mismo tiempo, el Espíritu Santo que mora ahora guía a esas personas a cortar con los pecados externos que afectan la vida. Amados, antes de nacer de nuevo por el Espíritu Santo, vivíamos una vida mundana, es decir, el pecado no lo considerábamos como tal y las cosas del mundo no importaban en absoluto. Pero el Espíritu Santo comienza a hablar de estos pecados externos y nos lleva a cortarlos. Significa que lleva a una persona a dejar de beber, fumar y de lo que antes tanto disfrutaba. Los aleja de los placeres y satisfacciones del mundo. Guía a las personas a dejar las injusticias e ilegalidades que era común para el mundo. En ese momento, si recibe esta voluntad del Espíritu Santo y lo obedece, ¿qué sucederá? A partir de ese momento, comienza el caminar con el Espíritu Santo. De esta manera, sus compañeros con los cuales bebía, naturalmente se apartarán. Es decir, usted se aleja de los placeres y satisfacciones del mundo y tratará de romper con la iniquidad y la injusticia. Pero si alguien dice que cree en Jesús, pero las cosas del mundo continúan, ¿en qué condición está? Sinceramente, estas personas no están caminando con el Espíritu Santo, siguen viviendo una vida de caminar con el mundo. Pero si anda siempre con el Espíritu Santo, Él no cesa de tener celo para que las cosas pecaminosas se aparten de nosotros. Esta es una característica del primer paso en quien vive una vida de caminar con el Espíritu Santo, es decir, lo lleva a un nivel más alto de compañerismo. ¿Cómo? Cuando se eliminan los pecados externos, a partir de entonces, Él los guiará a eliminar pecados internos y las cosas impías en nuestro interior. Cuando surge el odio y la ira a causa de la persona que lo lastimó, la naturaleza de uno quiere vengarse de la misma manera que recibió, pero el Espíritu Santo le dice que abandone ese corazón y perdone. Aunque es difícil y cansado en ese momento, cuando dejamos nuestras emociones y nuestra voluntad, Él nos lleva a desechar la inmoralidad sexual y nos lleva a abandonar los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la envidia, los celos, las contiendas, la avaricia, las mentiras y los pleitos. Por consiguiente, si obedecemos y seguimos su voluntad, se lleva a cabo un caminar más profundo con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la segunda característica que aparecerá en aquellos que caminan con el Espíritu Santo? Como resultado de caminar con el Espíritu Santo, los frutos comienzan a aparecer en el carácter y en la personalidad. Amados, ¿siente usted que estas características se están manifestando en su vida? ¿Cree que se están produciendo cambios en el carácter, la personalidad y la vida después de creer en Jesús? La gente dice que usted ha cambiado mucho cuando lo ven. Si es así, esto significa que está caminando con el Espíritu Santo, porque el fruto no se puede producir cuando camina con el mundo y vive según sus sentimientos y su voluntad. Ahora el Espíritu Santo nos llevará a la etapa más alta de compañerismo. ¿Cuál es? Esta es la etapa de semejanza al carácter de Dios. Cuando Jesús fue crucificado, ¿qué hizo con aquellos que lo crucificaron? ¿Los criticó, injurió y condenó? ¿No estaba dispuesto a perdonarlos? Este es el carácter de Dios. El diácono Esteban también mostró esto. Pidió perdón a Dios por ellos y no condenó o maldijo a quienes lo apedrearon hasta la muerte. Entonces, cuando vivimos una vida de caminar íntimamente con el Espíritu Santo, nos lleva a esta etapa, porque así como los hijos quieren parecerse a sus padres, cuanto más caminamos con el Espíritu Santo, más nos parecemos a Dios quien es santo. Amados, una persona que camina con el Espíritu Santo muestra la característica de dejar los pecados externos en la primera etapa del compañerismo, y cuando pasa a la segunda etapa de una comunión más profunda, vivimos una vida que elimina nuestros pecados internos y las cosas impías. Al mismo tiempo, cuando nuestro caminar con el Espíritu Santo se vuelve más íntimo, el carácter de Dios comienza a revelarse en nosotros, y aparece en nosotros otra característica de una persona que camina con el Espíritu Santo, es acercarse a la palabra y la oración. Es porque también debemos ser santos para poder seguir caminando con el Espíritu Santo, y esa santidad se crea a través de la palabra y la oración. Por lo tanto, quien camina con el Espíritu Santo no tendrá más remedio que acercarse a la palabra y la oración con el paso del tiempo. Después de todo, aquellos que caminan con el Espíritu Santo
Santo tienen las siguientes características: vivir una vida lejos del pecado y también vivir una vida más cercana a la palabra y a la oración. Amados, los principios espirituales son claros. Si me acerco al mundo, no tengo más remedio que alejarme del Espíritu Santo. Por otro lado, ¿qué pasa si trato de mantener mi vida santa, no a través del mundo, sino a través de la palabra, la oración y la adoración? No hay más remedio que estar cerca del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dijo esto: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Amados, la elección y la decisión depende de nosotros. También podemos elegir los deseos de la carne, o elegir las cosas del mundo. Sin embargo, si elegimos al Espíritu Santo y comenzamos a obedecer su voluntad, nuestro caminar con el Espíritu Santo nos lleva al reino de la vida eterna. Si ahora sabemos cómo vivir una vida con el Espíritu Santo, espero que podamos vivir nuestras elecciones y enfoque en una vida que complazca al Espíritu Santo. Por lo tanto, sinceramente esperamos y oramos para que el celo, la guía y la protección del Espíritu Santo sean sellados hasta el día en que entremos en el reino. Amén.